Buenas noches, amigos. Soy el licenciado Carlos Pimentel para impartir una lección más de mi curso de cristianismo. Va a ser la lección número 5. Pero comento que en mi curso de religiones, donde pienso y estoy hablando de todas las religiones que hay, las posibles, de las que pueda hablar, ahí empecé con la religión del cristianismo y las primeras 3 lecciones hablan de cómo surgió el cristianismo, el judeo-cristianismo, para que ahí revisen en mi curso de religiones las primeras lecciones para que sepan y entiendan lo que posteriormente voy a explicar aquí. Esta lección, la número 5, lleva por nombre Utilidad del cristianismo. Si te gusta este video, puedes darle un clic en suscribirte a mi canal para que sigas recibiendo las lecciones de mi curso de cristianismo y de muchos cursos más que tengo. Vamos a empezar. Esta lección lleva por nombre Utilidad del cristianismo, que se refiere a lo siguiente, a una pregunta muy sencilla y muy profunda, que es: ¿de qué sirve o de qué me sirve creer en el cristianismo? O ser cristiano, o ser de la religión de Cristo, en cualquiera de sus denominaciones, católico o metodista, evangélico, ortodoxo, bautista, presbiteriano, etcétera. ¿De qué me sirve? ¿Sirve de algo? Bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Hay gente que dice: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. O hay gente que dice: yo sí creo en Dios, pero no hace falta que yo esté en una religión. Bueno, decir creo en Dios, pero no creo en la iglesia, es decir, un ejemplo: me gusta el fútbol, pero nunca veo el fútbol, pero sí me gusta, ¿eh? Bueno, si nunca lo ves, pues decir que te gusta el fútbol y decir que no te gusta es lo mismo. Decir que crees en Dios y no crees en la iglesia es lo mismo, es como decir creo en Dios pero no creo en Él. O decir creo en Dios pero no creo en la iglesia, porque los cristianos que yo conozco son de lo peor. Así veía una persona que no cree en la iglesia porque los que conoce que van a la iglesia son de lo peor o no son de lo mejor. Y quiero comentar algo. Estar siguiendo a Cristo no quiere decir que van a ser perfectos. Nadie ha sido ni será perfecto. Solamente Jesucristo nuestro Señor. Él sí fue perfecto. Pero nadie más es perfecto. Ni siquiera los santos, ni los obispos, ni los religiosos, ni el Papa, ni los creyentes, ni los católicos. No son perfectos. Pero sí son mejores que los que no creen en Cristo. Así que la persona que dijo: pues yo no creo en la iglesia, no creo en la iglesia porque los que yo conozco que van a la iglesia son de lo peor. Y yo diría, esa persona que lo dice es de lo peor. En primer lugar, no entiende lo que es la enseñanza de Cristo
Y en segundo lugar, es una persona malvada que está juzgando a otros. Está juzgando a personas que sí son mejores, porque creen en Cristo, y que están tratando de ser mejores. Claro, hay grados, niveles de desarrollo del cristianismo. El que sí está dedicado a cumplir dentro de lo que puede con las enseñanzas de Cristo, y del que pues no le interesa cumplir con las enseñanzas de Cristo, únicamente va a la iglesia porque va al festejo, a la misa para una boda, para unos 15 años, o va ocasionalmente. Entonces, el estar en la iglesia de Cristo tiene las siguientes utilidades. Número 1, hablar de Dios. También la pregunta es, ¿existe Dios o no existe? ¿Existe realmente o es un invento de la mente? Sí existe. Y ahí lo voy a dejar ahorita. Número 2. Jesucristo. La actividad del cristianismo es conocer a Jesucristo. Nuevamente haciendo la pregunta, ¿existió Cristo? Muchos dicen que no, pero sí existió Cristo. La prueba de su existencia material, real como persona, está demostrada en algunos libros del tiempo de Jesucristo, como el judío Flavio Josefo, que él era un historiador y habla de la existencia real, material y personal de Jesucristo. Y escribe de él, habla Flavio Josefo, que dice, hubo un hombre, con palabras más, palabras menos, en esos tiempos, palabras más, llamado el Cristo, que le decían el Cristo, que anduvo enseñando, que fue detenido, que fue crucificado por los judíos y por los romanos. Sí habla, da fe de la existencia de ese hombre llamado Jesucristo. Sí existió personalmente. También Tiziano, y hay otros autores que dicen que sí existió como persona. Ahora, vamos a lo siguiente. La otra pregunta. La pregunta clave del cristianismo. Para ser cristiano es básico, regla número 1, saber que Jesucristo sí existió y que Jesucristo es Dios hecho hombre. Perdón. Porque si dicen que creen en Cristo porque fue un profeta muy sabio que enseñó la paz y el amor, pero no creen que era Dios mismo, entonces no son cristianos. Son personas que admiran la filosofía de Jesucristo, pero no son cristianos. Perdón, tengo una comezón aquí. El cristiano sabe que Jesucristo es Dios hecho hombre, que tenía las dos naturalezas, la naturaleza humana, hombre con cuerpo, carne, materia, y
Dios. Y que Dios Padre, este Dios eterno, celestial, envió a Jesucristo al mundo, con los hombres, con los humanos. Los envió para enseñarles el camino de la salvación, de la santidad, del acercarse, buscar a Dios universal, Dios Padre. ¿Y cómo? A través de el Espíritu Santo. Traerles la enseñanza y la vivencia del Espíritu Santo. Por eso, Jesucristo forma parte de lo que la Iglesia cristiana, católica, dice: la Divina Trinidad, Dios Padre, que es el Eterno, el omnipotente, omnipresente, envió a su Hijo, Jesucristo, para que viniera a enseñarles a los humanos el Espíritu Santo. Dicen, ¿cómo? ¿Cómo 3 personas en una? No. Son manifestaciones. Para que una persona sepa de antropología, requiere que haya un maestro de antropología. Porque si no hay un maestro de antropología o no hay un libro de antropología, ¿cómo vamos a saber antropología? Entonces, para que saber de Dios universal, del camino de la salvación, tenía que enviar a su Hijo Jesucristo para que viniera a enseñar. Si no, ¿cómo íbamos a conocer la naturaleza de Dios y de la salvación? Tenía que venir alguien que fue Jesucristo. ¿Y cuál fue su enseñanza? La del Espíritu Santo. Por eso, no es que sean 3 personas, son la forma en que Dios nos trajo la enseñanza del camino a Dios. Bueno. ¿Y dónde está la clave, la esencia del cristianismo? Para ser cristiano y no ser simplemente un admirador de un hombre sabio llamado Jesús. ¿Dónde está la esencia del cristianismo? En que Jesús es Dios hecho hombre, que nació de una virgen, María, que fue concebida por el Espíritu Santo, o sea, sin contacto sexual, dio a luz la Virgen María a Jesucristo. Y Jesucristo, cuando murió crucificado, resucitó. Si Jesucristo no hubiera resucitado, no hubiera regresado después de morir, entonces sería, sí, un profeta más, un hombre más sabio, culto, bondadoso, pero no sería Dios. Para que sea Dios, tiene que haber resucitado. Por eso el principio de la enseñanza del cristianismo es que que Jesucristo es Hijo de Dios Padre. Él es Dios hecho hombre, nos trajo el Espíritu Santo. Fue producto del Espíritu Santo de Dios universal a través de María, hijo de una virgen, o sea que no tuvo sexo la virgen para tener a Jesús, que resucitó de entre los muertos y que además Jesucristo vino a cumplir lo que pedía su Padre Celestial, Dios Padre Celestial. Él dijo que Él no era Él, sino Él venía a hacer la voluntad de su Padre, porque su Padre lo envió a este mundo a enseñar el camino de la salvación, de la santidad, de buscar, elegir un camino de vida hacia Dios y no hacia la maldad, no hacia el infierno, sino hacia Dios. Por eso vino Jesucristo. Pero Dios le da a los humanos la libertad
de que elijan si quieren ser asesinos, malvados, o quieren ser buenos y santos. Es una elección personal. Bien. ¿Cuál es la utilidad de creer, de creer en el cristianismo? El cristianismo te da la salvación. Ah, caray. ¿Qué palabrita de decirnos la salvación? ¿Qué es eso? Bueno, también le llaman la conversión. La santidad. ¿Qué quiere decir? Que nos dan un nivel de existencia superior al común y corriente de las personas. Luego lo hablamos. Pero básicamente, creer en Cristo es para que como seres humanos estemos íntegros y completos. ¿Qué quiere decir? Seamos completos. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano pertenece a la especie animal. ¿Sí? Somos primates, no changos, no chimpancés, somos primates, pero primates del reino animal, de la clase mamíferos, de la orden de los primates, pero del género Homo y de la especie Homo humanis. O sea, como seres biológicos, para no decirle animales, ¿no? Tenemos una vida biológica. Una vida biológica, ¿cuál es? Comer, dormir, reproducirnos, caminar, ¿sí? ¿No lo hacemos? Dicen que no somos animales. ¿Qué no hacemos eso que también hacen los animales? Comemos como los animales comen. Digo, no de la misma forma, pero hacemos, caminamos, dormimos, defecamos, nos apareamos, tenemos hijos o crías. Somos biológicos. También tenemos otro nivel, es el nivel biológico. También tenemos el nivel psicológico. El nivel psicológico es pensamos, sentimos, hablamos, etc. Tenemos el nivel social. ¿Por qué social? Porque tenemos hijos, vivimos en una familia, nos comunicamos con los hijos, con la esposa, tenemos vecinos, tenemos compañeros de trabajo, tenemos compañeros de estudio, formamos parte de una colonia, de una sociedad, somos seres sociales. También tenemos el nivel cultural. ¿Por qué cultural? Porque a mí me gusta la música clásica, eso es cultura. Pero a otros les gusta la música tropical, también es cultura. ¿Qué quiere decir? Lo que la sociedad ha hecho como forma de expresar sus valores. Tenemos arte, deporte, filosofía, las mismas religiones, eso es cultura. Nos gusta ir a pasear a algún lugar, nos gusta la cultura estadounidense, la cultura peruana o la cultura francesa, esa es cultura. Tenemos un nivel, y tenemos un nivel espiritual. ¿Qué es nivel espiritual?
creer y sentir que hay alguien superior, más grandioso que los humanos mismos, porque los humanos somos imperfectos y debe haber siempre un ser más elevado que nosotros, que la especie humana, que es la más elevada de las especies biológicas, la más evolucionada. Ese nivel espiritual nos da otro nivel de vida, un nivel de vida hermoso, divino, elevado. Cuando una persona dice, no, yo no creo en la religión, está diciendo, este nivel, el espiritual, no lo tengo. ¿Qué quiere decir? Que está apenas al nivel casi de los animales, eso sí, ahora sí, de los puros animales, que nada más piensan en comer, dormir, tener sexo, porque hay unos que son bien sexuales, nada espirituales, nada más quieren placer, comer mucho, divertirse, están en el nivel pseudo animal, muy poquito, apenas se diferencian de los animales. Si tienen el nivel espiritual, ya tienen la plenitud. A esto le vamos a llamar plenitud. Entonces, ¿qué utilidad tiene el cristianismo? Pues primero es una necesidad tener la plenitud. ¿Quieres ser como un animalito? Pues no creas en Dios, no creas en el estudio, no creas en nada. Nada más vete a divertir y ten sexo y emborráchate. Bueno. Otra cosa muy importante, la utilidad del cristianismo, ¿saben para qué es? La esperanza en los momentos difíciles. En dificultades. A ver, si tú no crees en Cristo ni en la religión, yo te pregunto, ¿has tenido un momento muy difícil en que un hijo, o un papá, una mamá, o tú mismo están en una situación muy difícil, un accidente casi mortal, el sufrimiento enorme de un enfermo que quieres mucho, o tú mismo, una situación muy difícil, y no le has pedido a Dios que te ayude? Mucha gente que se dice atea, cuando tiene un problema muy fuerte, de un sufrimiento enorme, de una angustia terrible, porque su familiar está muy enfermo, está sufriendo mucho, o uno mismo está sufriendo mucho, ¿qué hace uno? Dios mío, ayúdame por favor. Esa es una de las grandes utilidades del cristianismo, porque ahí sabemos que hay alguien que nos puede ayudar, porque nuestras fuerzas y capacidades ya no dan para más, y sufrimos, tenemos problemas serios, que me van a meter a la cárcel y, ay Dios mío, ayúdame para que no. Ejemplos. ¿Me explico? Que perdí mi trabajo y no tengo ni para comer. Dios mío, ayúdame por favor a conseguir trabajo. Esa esperanza en las dificultades es una gran necesidad que tenemos. ¿Y a quién le vamos a pedir? No le vamos a pedir a la piedra o al chimpancé o ayúdame chimpancito, ayúdame florecita a que no pierda mi trabajo. No, es a Dios, a Jesucristo. Tercero, cuando decimos que nos da la salvación, hay dos tipos de salvación: en la vida que llevamos y después de cuando morimos. Jesucristo, al que lo sigue, la salvación le da la vida eterna. Porque Jesucristo dijo, quien cree en mí tendrá vida eterna. Quien no cree en mí no vivirá jamás. Palabras más, palabras menos.
¿Qué quiere decir? Cuando tú te mueras, si eres cristiano o no eres cristiano, ¿quieres irte a la vida eterna con Dios o te quieres ir al infierno? No, pues a la vida eterna. Ah, bueno. Jesucristo te da la vida eterna si lo sigues en vida. Pero tienes que creer en Cristo y seguirlo y practicar sus enseñanzas. Si no, no puedes llegar a la vida eterna. Te puedes ir al infierno. ¿Y existe el infierno? Sí existe. ¿Y saben qué? Sufrir por la eternidad o vivir en la gloria de Dios. Por eso, hasta por conveniencia, te conviene creer en Cristo, en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica o de otro tipo, pero de cristiana, para que te dé la vida eterna. Ahorita se les hace muy fácil, hasta blasfeman, hasta insultan a Cristo y a Dios. Jesucristo dijo que se les perdonarán todos los pecados cuando se arrepienten, pero la blasfemia, hablar contra Dios mismo, eso no se les perdonará. Así es de que si tú criticas a la iglesia, si tú insultas a Cristo o a los sacerdotes, ¿sabes qué? Te vas al infierno. Y si tú haces que alguien que seguía a Cristo o te intentaba seguirlo con todas sus imperfecciones, tú lo haces que deje eso, te ganas el infierno, te vas al infierno, porque tal vez es grave que tú no creas, pero es más grave que tú al que cree le quites su creencia. Y esos que andan hablando mal de la iglesia, hablando que Cristo no existió, que Dios no existe, están endemoniados y se van a ir al infierno y se van a arrepentir por su terrible maldad. Cuando yo veo en el Facebook que Dios no existe, que Cristo es una mentira, digo, que Dios salve tu alma, estás condenado al infierno. Y ahí verás lo grave que fue tener esa maldad endemoniada, de hablar mal de la iglesia. Si tú no crees, al menos no lo andes diciendo, no andes queriendo hacer que los demás no sigan a Cristo, porque eso es terrible. Pero esa es una utilidad que te lleve a la vida eterna, que te salve del infierno. Pero además, en la vida que vivimos, no nada más en la vida después de la muerte, en la vida que vivimos, ¿saben qué? Que te da otro tipo de salvación, que es la conversión. Con la conversión alcanzas, no la perfección, pero alcanzas la paz, el amor. Te da caridad, te hace caritativo, te hace bueno, te enseña a perdonar. Siempre y cuando sigas a Cristo con humildad. Voy a hablar de estos valores que mencioné, pero la salvación en vida no es únicamente cuando te mueras. La salvación en vida es vivir en esa vida de paz. ¿Te has dado cuenta que cuando estás en paz, que no estás contra nadie, que no te preocupa ni tu trabajo, ni tu dinero, ni nada, sino que estás en paz? ¿Te has dado cuenta de la dicha que se siente? ¿No lo has percibido? No tener preocupaciones, no tener odios ni rencores, no quererle ganar a aquel, no tenerle envidia a este, no querer tener algo que no tienes. ¿Te has dado cuenta de la enorme paz que tienes cuando eso que hace sufrir a la humanidad por el egoísmo no lo tienes y disfrutas la paz? Esa es parte de la salvación. Esos momentos en los que no te angustia nada, que no estás en conflicto con nadie, que no sientes nada mal contra nadie, es un momento bellísimo.
Pero muchas veces, en el X porcentaje muy alto, la gente no conoce ese estado de paz. Siguiendo a Cristo, sus enseñanzas e imitándolo lo más posible, se vive esa salvación en la vida mundana. La paz, la dicha, el amor. ¿Has disfrutado cuando con caridad ayudas a alguien que lo haces porque quieres que esa persona no sufra? No por decirte, soy muy bueno y hago muchas obras de caridad. Eso es una farsa, no tan mala porque al menos ayudas. Pero cuando tú dices, ay, mi hermanito, mi hijo, mi amigo, mi amiga, tiene este problema y lo ayudas y te das cuenta que le sirve, sientes mucha paz, mucho gusto de ver que esa persona que tenía ese problema ya no lo tiene o se le disminuyó. No para que te digan que eres bueno, porque si lo haces por eso, pues eres medio farsante. Pero si tú lo haces porque y ves que le ayudas, sientes una dicha enorme. No por ti, sino por la persona. Qué bueno que ya se alivió, que ya ve, que ya camina, que ya no sufre. Esa es la caridad de Dios. Eso es seguir a Jesucristo. Por eso es una dicha enorme alcanzar la conversión. Sigamos. Hasta ahorita llevo estos puntos. Vamos a la mitad. Vamos a la mitad o a la tercera parte de la utilidad del cristianismo. Vamos a déjenme ver si hay otra cosa por el momento importante para esta lección. Tenemos esta. Déjenme ver, déjenme buscar. Uno más. Vivir con Cristo te da una meta en la vida. Mucha gente tiene metas diferentes. Uno quiere ser el más rico, pues qué bueno. Otro quiere ser el más poderoso. Otros quieren ser los más malvados. A mí nadie me gana y yo destruyo a todos y golpeo a todos y nadie puede conmigo. Otros quieren ser el que tiene el poder. Yo tengo el poder máximo, es un dictador y conmigo nadie puede. Esa es una meta malvada. De lo peor, esos son los que se van a ir al infierno. Y hay otra meta en la vida. Seguir a Cristo. Amar a Cristo. Ir a las enseñanzas de Cristo. Vivir una mística que nos enseña a Cristo a amar, a servir y a estar en paz. Amigos, por el momento, esa es utilidad del cristianismo número 1. Vamos a ver número 2 y número 3, porque faltan muchas, Amigos, muchas gracias. Si te gustó este video, dale un clic en suscribirte a mi canal y para que siga recibiendo las demás lecciones de este curso de cristianismo y además mis otros cursos. Muchas gracias, muy amables.